Muchísimas gracias Natalia. Eh, Como la doctora Acevedo muy bien dijo, entonces vamos a empezar el tema de lo que es de refractiva. Vamos a tratar hoy, se llama eficacia corneal por cirugía refractiva. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Felipe Roballo, paciente de oftalmología de la Valle. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, estamos escuchando bien. Ok. Entonces, yéndonos desde lo más básico, quise mostrarles esta primera imagen donde nos va a ejemplificar lo que es un corte histológico de una córnea de características normales. Recordarles que tiene 5 capas, ahí evaluadas donde vamos a tener un epitelio externo que se encuentra acá en la porción más superior con su respectiva membrana basal, que va a ser la membrana de Bowman. Luego vamos a encontrar en todo el centro y que va a corresponder pues a prácticamente el 90% del grosor de la córnea, lo que corresponde al estroma con sus respectivas fibras de colágeno. Ustedes ven ahí cómo está distribuida esas fibras que, eh, que de hecho tienen que tener precisamente esta distribución para conservar esta transparencia en parte de los núcleos de estos fibroblastos que son pues, las células productoras de esta matriz. Y más en la parte interna vamos a encontrar la membrana basal, que es la membrana de SM, seguida del endotelio, que es un mal nombre pues no muy apropiado porque realmente es el endotelio interno de la córnea, siendo pues como una única fila de células planas con unas funciones muy específicas y muy importantes que se ven pues, en la fisiología de la córnea. Pero con respecto al tema de hoy, pues vamos a encontrar que si tenemos esta córnea con este corte histológico, en una córnea que como vemos en la gráfica representa unas características normales, vamos a entrar en materia a ir viendo como una córnea que de pronto tiene, se ve bien, pero pues tiene un defecto refractivo, o sea, una hipermetropía, sea una miopía o una astigmatismo de variable intensidad, como después de someterse a un procedimiento quirúrgico, específicamente el láser, puede llegar a terminar como esta córnea que vemos abajo, una córnea que se ve completamente diferente. Ustedes ven que presenta esta barriguita que ven acá en todo el centro, y que es lo que vamos a denominar una ectasia corneal, pues en este caso seguido de una cirugía refractiva. Pero me gustaría, antes de continuar, enfocarlos pues, a los que no están como muy metidos en el tema, en conocer en qué pueden consistir las principales tipos de cirugías que se realizan para corregir los defectos refractivos. Entonces vamos a ver este video.
Juan, perdón, ¿este video es sin audio? No, sí tiene audio. Pensé que lo estaban escuchando. Yo lo tengo acá. No. Sí, no, pensé, pero sí tenía audio. Bueno, No se escucha. bueno, básicamente, pues, esa es como la evolución de la cirugía refractiva. O pues como la PLK, no, pues como primera opción donde no se hacía colgajo, pues luego empezamos a ver ya como la década del 90, pues el LASIK, que se crea este colgajo, pero después evolucionó a la SIC con femtosegundo, pues que pues como vieron, pues fue la última, el último procedimiento que se mostró que pues tenía pues ciertas ventajas con respecto al LASIK, que es como el enfoque que vamos a ver más en este. Lástima no, que no me hayan escuchado el video, pero sé que lo estaban oyendo, porque yo acá sí tenía audio. No, Juan, no lo teníamos, pero bueno, continúa y luego tú puedes puntualizar sobre esto y si te parece muy importante, pues más adelante lo vuelves a presentar, pero asegurándote que lo oigamos. Sí, señora. Bueno, entonces ya mostrando el video, entramos a definir que la ectasia entra a ser como una enfermedad bastante grave que va a comprometer mucho la visión, que puede ser completamente evitable. Afortunadamente su incidencia es relativamente baja, pero ha ido disminuyendo con el paso de los años y que se va a caracterizar por un empinamiento progresivo de la córnea, donde se va aumentando un defecto, se va a aumentar una miopía, se va a encontrar un astigmatismo que generalmente es irregular, que va a estar inestable y que se va a acompañar con su subsecuente disminución de la agudeza visual sin corrección. Entonces, si tenemos una córnea clásica, entonces, como les decía, pueden ver en esos tres primeros videos, pero también pueden verse, una córnea se puede clasificar después de otros procedimientos quirúrgicos que se hacían antes, que correspondían a la esqueratectomía por incisiones radiales o las esqueratectomías arcuadas. Se cree que lactancia es un resultado de una alteración en la superficie de la córnea y más que todo en el estoma anterior, que pues ya se piensa que estos ojos ya vienen con unas anormalidades biomecánicas pues, predispuestas. Se habla de que hay un deslizamiento biomecánico entre las lamelas, entre las fibras del colágeno que se ejecuta al pasarse encima del láser. Esto se ve en la histología, pues por lo cual puede explicar como la fisiopatología de esta ectasia postrefractiva. Entonces lo que se ha dicho es que desde el primer reporte que se hizo de la ectasia por cirugía corneal, se empezaron a pensar que había unos factores de riesgos potenciales y que era sumamente importante hacer una identificación previa a la cirugía refractiva. Entonces, eso fue el foco principal de discusión para permitir pues, que este procedimiento se hiciera de una forma mucho más segura y que pues, tuviera la efectividad que se buscaba para el procedimiento, no solamente lograr corregir el defecto y lograr una buena visión, sino que no se fueran a aparecer otro tipo de implicaciones o efectos secundarios a futuro. En este momento, ¿me escuchan bien? Solo el internet no me ha molestado. Sí, creo que está bien. Si no me escuchan bien, me avisan. Juan Felipe, es que se escucha como entrecortado a veces. A veces se escucha bien, a veces se escucha mal. ¿Tú estás dónde? ¿No se podrá mejorar la conexión? No, yo estoy acá en mi casa. Ha estado bien, no me ha dado preavisos ni nada. Pero acá yo no sé, al menos yo no te escucho. O sea, sí se entiende, pero no es como un sonido tan bueno. Acércate más al micrófono, porque a ti te escucho, por ejemplo, perfecto, Osquitar, pero a Juan como más lejos. Sí, y a veces se corta un poquito. Ok, profe. Listo. Yo sí estoy escuchando bien. A los tres los escucho bien. Súper. Ok, Listo, entonces continúa y acércate un tricito más a ver si es eso. sí, señora.
Bueno, continuando entonces, hablando de ectasia post cirugía refractiva, esta puede ocurrir tan pronto como, o sea, pase una semana hecho el procedimiento, o puede verse después de varios meses o incluso varios años. Como les nombré previamente, pues esta prevalencia ha estado oscilando en un rango que es relativamente bajo. Ha estado en un rango de momento de hasta 0.02 hasta 0.6, y después de que empezaron a hacer estos informes iniciales en la década del 90, pues los cirujanos refractivos decidieron hacer un consenso, una reunión para darle más importancia al tema, tener pues como unas recomendaciones para llevar a cabo estos procedimientos mucho más seguros y hacer pues, dar las recomendaciones respectivas para ello. Esta es una tabla de otra fuente que ha ido como ejemplificando cómo esta incidencia ha ido disminuyendo con el paso de los años, desde estos últimos 20 años. Como les digo, es una incidencia relativamente baja, pero afortunadamente ha ido bajando pues, con el paso de la tecnología, las mejoras en el procedimiento, las protocolos de seguridad y todas las medidas preventivas que se han venido teniendo, sumado pues a tener en cuenta los factores de riesgo y las ayudas diagnósticas que han ido apareciendo con el paso del tiempo. Llegó un momento en que el queratocono y la ectasia después de cirugía refractiva fueron la segunda causa de indicación de queratoplasia penetrante. No había ninguna prueba, tampoco había unas medidas muy específicas que pudieran diagnosticar o predecir esta aparición de esta ectasia, sobre todo por cirugía refractiva. Por lo cual, entonces, se empezó a ver que investigaciones posteriores empezaron a determinar una serie de factores de riesgo significativos. Entre los primeros, empezó a notarse la presencia de miopía alta, la presencia de un queratocono frustro y un bajo lecho estromal residual. Dentro de estos investigadores, entre ellos Randleman y sus colaboradores, creó básicamente un sistema de puntuación para riesgo de ectasia que está ejemplificado en esta tabla, y lo que se muestra es que él incluyó 5 factores de riesgo en orden de importancia, como lo ven acá, donde se tuvo en cuenta como el más importante una topografía preoperatoria, seguido de un lecho estromal residual como tal, sumado a la edad del paciente, sumado al grosor de la córnea preoperatoria y sumado al equivalente esférico preoperatorio. Esto indicó que fuera una puntuación de 0 a 4, donde de 0, 1 y 2 fueron catalogados como bajo riesgo, 3 fue catalogado como moderado riesgo y 4 ya alto riesgo. Entonces, si tenemos en cuenta el primer factor de riesgo, que fue la topografía preoperatoria, vamos a ver que si da una puntuación de 0, si encontramos un corpatín simétrico. Calificaban como 1 si ya empiezan a ver algo de asimetría en el corpatín, y a partir elevando pues este riesgo, un riesgo moderado, si ya empezaban a ver un curvamiento inferior, y alto riesgo ya pues manifiesta en una topografía la presencia de un queratocono y una degeneración marginal pelúcida, un queratocono frustro y la presencia pues, de un índice con un índice de ISA que estuviera por encima de 1.4 más. Para el lecho estromal residual, pues entre más grueso quedara este lecho estromal, pues menos riesgo iba a representar para ectasia postrefractiva. Ustedes ven ahí los valores que van desde 300 y va disminuyendo hasta ya encontrarse que debajo de 240 micras se catalogaba como alto riesgo para ectasia postrefractiva. En cuanto a edad, vieron que pacientes mayores de 30 años fueron catalogados con 0, o sea, prácticamente sin riesgo, pero que entre el paciente fuera más joven, estos rangos de edad, el riesgo de la ectasia iba a ser mucho mayor.
Para el grosor corneal se encontró pacientes por encima de 510 micras de este espesor, pues no iban a catalogarse con riesgo, pero ya pues empezaron a ver que debajo de 480 hasta, o sea, debajo de 510 hasta 480, ya era como que bueno, bajo riesgo, ya de hasta 450 micras, uno decía pues un riesgo moderado, y ya córneas por debajo de 400 micras, pues eran córneas con alto riesgo para desarrollar epistaxia postrefractiva. Y en cuanto al equivalente esférico, pues empezaron a ver que el bajo riesgo empezaba desde -8, de -8 para abajo, pero cuando ya tenían un equivalente esférico por encima de -14, estos eran catalogados como alto riesgo para el desarrollo de taxia postrefractiva. Siguiendo por acá, entonces vamos a ver que estos factores pues, vamos a describir un poco estos factores de riesgo y las modalidades para realizar un tamizaje de estos. El objetivo que se quiere cuando se quiere hacer una evaluación preoperatoria de estos pacientes para que van para refractiva es poder lograr un candidato apropiado para esta cirugía, que conlleva a poder realizar un procedimiento más seguro, un procedimiento más eficaz a larga data y que haya una satisfacción bidireccional, tanto para el paciente como para el cirujano refractivo. La idea es que teniendo ya en cuenta los factores de riesgo conocidos para esto, debe hacerse un enfoque inteligente para hacer esta evaluación. No dejando ya que es que no, todo paciente no, miramos los otros factores y no, se puede operar, no. Es entre más factores de riesgo vamos a tener en cuenta, mucho mejor y mucha más seguridad para estos pacientes y para el procedimiento como tal. Es importante no solamente conocer los factores de riesgo, sino también conocer las adecuadas herramientas diagnósticas que nos va a ayudar a identificarlos. Y esto va a ser parte del estudio inicial prequirúrgico de los pacientes que van para cirugía refractiva. Como les decía previamente, esta epistaxia puede ocurrir después de ciertos procedimientos, puede ocurrir después de la SIG, de PRK o de SMILE, pero se sabe, en conjunto lo que se sabe es que las laminillas y estas fibras de colágeno del estroma anterior se ha visto que contribuyen a generar mucho más resistencia y a la tracción, a la rigidez y a la mecánica cuando se exponen pues, a fuerzas externas comparadas pues, con las fibrillas del estroma posterior. Entonces esto va a ser muy importante para el desarrollo de una ectasia refractiva. En este caso, Randleman también encontró, no solamente realizó ese score para de factores de riesgo, sino que le encontró dentro de sus estudios que la ectasia ocurría después en el 96% de los pacientes con la SIG y solo encontró ectasia en un 4% de los pacientes a los que le realizó PRK. Esta es una figura que quería mostrarles porque más o menos ejemplifica cómo es la distribución de estas fibrillas de colágeno en la córnea humana. Entonces, ustedes ven ahí como la distribución que es según pues, enfoque cardinal. Pero también este riesgo de ectasias puede ver dependiendo pues, de la perspectiva de qué tanto tejido alterado se va a realizar al llevar a cabo el procedimiento. No solamente tener en cuenta la PRK y la SIG, sino que esto se ha visto que se puede presentar en otro procedimiento que se conoce como SMILE, pero afortunadamente en estos casos se ha visto que la incidencia de ectasia es mucho menor, pero se han reportado casos. Este procedimiento se resume a hacer un procedimiento mínimamente invasivo, donde se hace una incisión pequeña de aproximadamente 2 milímetros, y con ayuda del dentro se extraen pequeños lentículos del estroma anterior para lograr pues, remodelar y generar y corregir el defecto que se quiere. Aplica para astigmatismo, aplica también para miopía, pero no aplica para hipermetropía. Y recordarles que este se empezó a realizar a partir del 2008, hace aproximadamente 14 años.
Juan, en el SMILE lo que se trata es de conservar el estroma anterior, ¿no? Entonces, los dentículos se remueven principalmente del estroma medio y precisamente pues esa es una de las fortalezas que advocan los que hacen esta técnica y es la seguridad, porque va supuestamente a mantener más la biomecánica corneal. Aquí estamos hoy contando con la presencia del doctor Pedro Navarro. Bienvenido, Pedrito. Pedro ha trabajado en ectasia corneal. Más adelante nos podrá dar sus aportes al respecto. Continuamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien. Por acá, entonces, se había reportado que al hacer la revisión de este artículo, de esta literatura, se habían reportado 4 informes de casos de ectasia post-SMILE, pero ya se había tenido en cuenta que se habían realizado más de 750.000 casos. Informes indican que en el momento van aproximadamente 1 millón de cirugías tipo SMILE y pues afortunadamente la incidencia sigue siendo baja para esto. Con respecto al a un alto porcentaje de tejido alterado como factor de riesgo, el doctor Marconi Santiago y sus colaboradores propusieron una medida para hacer el cálculo del riesgo de ectasia en estos pacientes que fueron llevados a la SIC. Esta medida se puede expresar mediante esta ecuación que tenemos acá, donde el porcentaje de tejido alterado se va a ver influenciado por la sumatoria del grosor del colgajo realizado, más la profundidad de ablación, dividido el grosor de la córnea central. Entonces, pues esto nos da un porcentaje como tal, y más adelante les mostraré pues, que dependiendo de su valor, pues, se van a hacer las consideraciones. De todas formas, en los factores de riesgo y al hacer las modalidades de tamizaje, es sumamente importante tener en cuenta que es responsabilidad del cirujano tener en cuenta todos los datos de la historia clínica que se realice para cada paciente es individual, tener en cuenta que los resultados de los exámenes son, o sea, requieren pues un análisis de cada uno, entre más ayudas diagnósticas tenga, pues mucho mejor, y que se debe contar con este respectivo análisis para definir si este paciente es candidato o no a llevar al procedimiento. Es muy importante también explicarle que dentro de como todo procedimiento, la parte de otros efectos secundarios o complicaciones que se puedan presentar, cabe la posibilidad de que aparezca una ectasia por cirugía que puede presentarse a corto plazo, a mediano o a largo plazo, pero siempre ejemplificarlo sin necesidad de asustar al paciente o sin necesidad pues, de que pues no, o sea, explicarle que la incidencia es realmente muy baja, pero que debe quedarle muy claro que pues ahí va a estar y que pues lo debe considerar. Otro factor de riesgo es la edad. Esto se ha determinado que es un factor intrínseco, a pesar de que se cuenten con topografías normales, siempre va a estar ahí presente. Se ha visto que cuando se comparan topografías similares en ojos que desarrollaron ectasia, estas se vieron que eran topografías de pacientes mucho más jóvenes en comparación con otros ojos que no desarrollaron pues, la ectasia. Y se ha visto que las córneas entre más jóvenes van a tener una menos fuerza biomecánica que las córneas que son pues, mucho más mayores, o sea, relativamente mayores en pacientes de 30 años en adelante. Con lo cual, se habla de que una teoría de la propiedad biomecánica intrínseca de la córnea sugiere que una córnea entre más joven, con una menor resistencia a la tracción, puede ser mucho más susceptible de desarrollar la ectasia. Pero se ha visto también que debido a que el queratocono tiene una naturaleza progresiva, una naturaleza progresiva,
puede que no se hayan manifestado signos topográficos de estos factores de riesgo, aún siendo pues, pacientes jóvenes, o sea que eso tiene cierta relatividad también. Con los años se va produciendo un proceso de entrecruzamiento natural, ¿sí? De la córnea, y esto pues favorece que pacientes, en la medida que envejecemos, pues vaya teniendo la córnea mayor rigidez, ¿no? Bueno, con respecto al grosor de la córnea central, pues sabemos que el queratocono produce un adelgazamiento, pero se ha visto también que la mayoría de los casos ya han presentado signos topográficos de la enfermedad como tal. Refieren que si la distribución se hace pues una distribución con córneas normales, se hace una distribución, van a ver que pueden presentarse muchas córneas que fisiológicamente son delgadas, pero no necesariamente van a tener queratocono. Entonces puede ser clínicamente más relevante evaluar el porcentaje de tejido alterado que solo tener en cuenta el grosor de la córnea central prequirúrgico y el lecho estomal residual, aunque todavía no han hecho pues como muchos estudios que confirmen este comentario. De todas formas, para tener en cuenta que hay córneas delgadas menores de 510 micras, ¿pues? Estas menores de 510 micras que no son intrínsecamente, no son necesariamente por sus características intrínsecas que sean más débiles, pero explicarían que estas córneas que no hacen esto podrían suponer que presentan su distribución histológica, unas laminillas mucho más compactas y verse como una córnea delgada, pero pues que no necesariamente va a ser débil como tal. Entonces, pero sí concluyen que la prevalencia de pacientes con queratocono es mucho mayor en grupos con las córneas que son mucho más delgadas. También que en pacientes jóvenes el queratocono frustro va a encontrarse de una forma subclínica y es que se debe tener mucha precaución en ojos, de todas formas tener precaución en estos ojos que tienen un grosor corneal central más reducido. También afirmarles que córneas que son más delgadas y con altos grados de miopía se van a asociar con lechos estromales residuales mucho más bajos, que en últimas va a ser una variable que probablemente se va a volver un factor de riesgo significativo para el desarrollo de una ectasia postquirúrgica. Y pensamos en el grosor del colgajo como tal, vamos a enfrentarnos que tenemos dos escenarios, los que se realizaron con querátomos frente a los que se realizaron con láser de femtosecond. Entonces, el grosor del colgajo se ha visto que parece afectar la integridad biomecánica de esta córnea, sobre todo la córnea anterior, y es muy variable en el cálculo del lecho estromal residual y del porcentaje del tejido alterado. Si se aumenta el grosor del FLAC, pues parece que va a generar una disminución en la histeresis corneal y en el factor de resistencia corneal, que como ya les voy a decir, son dos marcadores dos marcadores muy importantes de esa biomecánica corneal, pero es importante saber qué es esto. La histeresis se va a describir como la respuesta biomecánica de un material al estrés y a la energía disipada por ese material. Para el caso de la córnea, se va a describir como la energía absorbida por la córnea durante el proceso de aplanación. Y si vamos a ver en qué consiste el factor de resistencia corneal, se ve que es un indicador de esta resistencia que es relativamente independiente de la presión intraocular o de los comportamientos combinados de amortiguación viscosa y de la resistencia elástica de la córnea por otros factores como tal. Teniendo en cuenta estos dos factores, otros autores como Sun y colaboradores vieron que los flaps que se crearon con femtosegundo parecían tener una histeresis corneal y un factor de resistencia mucho más altos comparados con los que fueron creados con microqueratomos. Se ha visto que hay una mayor variabilidad en el grosor del flap cuando se realiza por microquerátomo. Entonces esto podría afectar estas dos variables y reducir significativamente el lecho estromal residual, dejando un flap corneal
que podía quedar mucho más grueso del que se esperaba, del que estaba previsto. De todas formas, concluyeron que la histeresis corneal y el factor de resistencia son probablemente pobres herramientas de detección, de detección de ectasia si están solas, pero cuando se combinaban con el uso de una topografía y una tomografía, esta sensibilidad, esta especificidad para descartar que la topono y ectasia posquirúrgica podía aumentar. Entonces son herramientas que a medida que van sumando, se van haciendo pues mucho más fuertes para llegar a conclusiones en cuanto a los factores de riesgo para estos pacientes, dependiendo pues, de las variables que tengamos en cuenta. Otro factor de riesgo que se ha visto es tener en cuenta el error refractivo y la profundidad de ablación que se genere. En los casos de miopía alta, se ha citado siempre pues, como un factor de riesgo. Como les decía en el cuadro previo, pues ahí ustedes ven ahí en la gráfica, en la diapositiva, hay unos rangos de equivalente esférico que van de 2 en 2, donde los primeros 3 fueron catalogados como bajo riesgo, ya de 12 a 14 fue catalogado como moderado riesgo y por encima de menos 14 días de alto riesgo para el desarrollo de ectasia. Pero decían que tener un grosor corneal central delgado, una miopía alta y un astigmatismo estaban fuertemente asociados con queratocono. Pero dijeron que de todas formas la miopía alta era un riesgo por asociación. Otro factor de riesgo, y esto fue de otra revisión de otro artículo, se vio que el embarazo como tal se ha asociado con ectasia después de cirugía refractiva en un número pequeño de estas pacientes. CAFESI informó 5 casos de embarazadas con ectasia post-LASIK que empezaron a manifestar disminución de la agudeza visual durante su periodo de embarazo y que esta ectasia fue manifestando y fue progresando. Vieron que estas pacientes, después de que fueron tratadas con crosslinking, o sea, tuvieron la necesidad de tratar a estos pacientes con crosslinking, con un entrecruzamiento para así evitar una mayor progresión de esta ectasia. De todas formas, se explicó que los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo, en teoría, pueden reducir la rigidez y aumentar la extensibilidad de los ojos de todos los tejidos conectivos del cuerpo, o sea, no solamente de la córnea. Y se vio también que como la córnea se compone de tejido conectivo fibroso denso, podría explicar esta ectasia, que fue progresiva, fue bastante significativa en estas pacientes estudiadas que desarrollaron una ectasia por post-LASIK, en el caso de CAFESI. Esta tablita de acá resume parte de los factores de riesgo que van a estar relacionados con el desarrollo de ectasia por LASIK. Ahí están básicamente todos de diferentes autores. Todos llegan a conclusiones muy similares, pero acá también se suma tener en cuenta una zona óptica más pequeña y el rascado ocular crónico o el trauma después de haber hecho la cirugía LASIK. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Juan Felipe, Sí, señor. yo creo que paremos un momentico ahí y miremos los factores de riesgo que has resumido en esa última tabla, porque ahí está resumido, digamos, los factores preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Me gustaría que el doctor Pedro Navarro, que ha trabajado mucho en este tema, nos diera algún concepto o una retroalimentación antes de pasar al siguiente tema de la fisiopatología. Pedrito. Hola Oscar, María Mercedes, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, yo pienso que pues esta última diapositiva incluye realmente muchos de los factores
que se han pensado tienen efectos sobre esta complicación en cirugía refractiva con técnica de la SIC, que es obviamente el cuadro clínico que generalmente vemos, aunque está descrito también en técnicas superficiales, realmente la incidencia es muy baja. Y yo de pronto el primer comentario que quisiera hacer es que el enfoque preventivo que uno debe hacer en este tipo, tratando de evitar esta complicación que realmente es desastrosa para un paciente y obviamente para nosotros como cirujanos, es enfocar en la prevención. Y dentro de esa prevención de esta complicación, yo pienso que lo más importante, y creo que es una idea que le debe quedar a los residentes, es la adecuada evaluación desde el punto de vista topográfico, tomográfico de estos pacientes. La gran mayoría de artículos que han estudiado o grupos que han estudiado este tipo de problemas reportan un porcentaje de pacientes con alteraciones en la topografía, en la tomografía como el factor de riesgo más importante, alrededor del 58%, o sea, la gran mayoría, desde el 58 hasta el 80% de los pacientes que tienen ectasia, generalmente sucede esta complicación por una mala evaluación de la topografía o la tomografía que esté usando el cirujano en la evaluación preoperatoria. Y yo pienso que eso es fundamental y es una motivación para estudiar muy bien la topografía y la tomografía y volvérsela a uno casi un hobby, porque pues tiene tanta información que cuando uno está residente pues es todo un campo de estudio. El estudio de Randleman que yo les mencionaba ahí, creo que es un estudio que se realizó en la Universidad de Emory en Atlanta durante 8 años, donde ellos recolectaron alrededor de 8,000 pacientes operados con técnica de la SIC y trataron de forma retrospectiva hacer un análisis de los factores de riesgo, y realmente los 3 factores de riesgo que ellos encontraron era la presencia de defectos refractivos altos, o sea, correcciones arriba de 8 dioptrías, la presencia de córneas delgadas, y se consideraban córneas delgadas los que tenían un espesor central menor de 500 micras, y los retratamientos. Y los retratamientos obviamente porque la presentación clínica de la ectasia tempranamente es la aparición de un defecto refractivo miópico o un astigmatismo miópico compuesto, y en algunos casos el cirujano tiende a hacer un retoque o un segundo procedimiento con láser, y lo que tienen estos pacientes es ectasia, que obviamente estaría contraindicado. Entonces, si uno se lleva esas 3 características de estos pacientes, pues uno ya tiene como una alerta. Con relación al score de Randleman, ese también es importante, porque fíjense que ellos dentro de las variables que incluyeron en ese score, pues a uno le llama la atención ese score, porque en principio uno debería descartar todos los pacientes que tengan cualquier tipo de asimetría topográfica o tomográfica como un paciente candidato. O sea, de hecho uno no le haría el score a un paciente que tenga una topografía normal, automáticamente debería quedar descartado de una evaluación para un procedimiento refractivo por el riesgo de tener queratocono. Y obviamente hacer ablaciones muy altas, y ustedes ven que ahí en el score, pues prácticamente solamente los pacientes que están en el grupo de bajo riesgo tendrían un defecto refractivo para ser corregidos con técnica de la SIG. Uno nunca pensaría en corregir un paciente con técnica de la SIG, así sea con femtosegundo, pacientes por arriba de 8 dioptrías, porque el riesgo es muy alto. La edad es un factor que siempre se ha tenido el concepto que los pacientes jóvenes, y lo que decía María Mercedes, que estoy totalmente de acuerdo, más que la edad es la progresión del defecto refractivo, porque hay pacientes que se mantienen estables desde edades tempranas, y si llevan 2, 3, 4 años con el mismo defecto refractivo, uno podría pensar que estos pacientes están con una enfermedad estable, y esa sería una de las características, la estabilidad
otra de las características que uno debería tener en cuenta cuando va a tomar la decisión de operar uno de estos pacientes. Lo importante de este score para el día de hoy es que todos usamos un equipo diferente con el cual se realizó o se validó este score. Este score fue realizado utilizando generalmente o los topógrafos de reflexión o el topógrafo de elevación ORSCAN. Y cuando uno hace un test diagnóstico de predicción, ese test diagnóstico tiene que estar validado para la tecnología que uno está utilizando. Y la gran mayoría de nosotros hoy en día pues no utilizamos el ORSCAN, que es un equipo que aunque sigue siendo utilizado en algunos centros, digamos que la topografía de elevación por barrido, que es ese equipo, pues ya no es tan frecuentemente utilizado tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, y hoy en día utilizamos pues topógrafos de elevación con imágenes de Scheimpflug como es el Pentacam o el Galilei que lo utilizan ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado también con todas estas pruebas porque la validación es fundamental para uno poder aplicar uno de estos test diagnósticos en una tecnología diferente para el cual fue validado. Gracias, Pedrito. Puntos muy importantes que has mencionado. La verdad, el concepto de la tomografía corneal como la prueba gold standard para el diagnóstico de queratocono o de ectasia, pues obviamente tenerla muy presente. Lo que estás diciendo, Randleman, con base en tomógrafos de primera generación, si podemos hablar del ORSCAN, pues hizo estas recomendaciones, pero hoy en día con nuestros tomógrafos más avanzados y todo lo que viene, pues nos van a permitir de una manera más precisa detectar pequeñas anomalías que puedan, sumado a otras pruebas complementarias, pues hacer un diagnóstico más precoz de signos muy, digamos, incipientes o signos subclínicos que nos pueden llevar, pues obviamente a descartar un paciente para cirugía refractiva por el riesgo que puede conllevar de una ectasia. Me llamó la atención que comentabas en cuanto a asimetría corneal, en este caso el riesgo, el score 1, los pacientes que tienen pequeñas asimetrías en la superficie corneal, decías tú que no son candidatos a tu manera de ver para cirugía refractiva, porque bueno, eso ya es como un tema de discusión acá. Digamos que dentro del patrón topográfico normal, y eso lo vamos a ver cuando nos describan los patrones de la topografía de reflexión. Primero, los patrones normales, el patrón de corbatina simétrico ocupa un porcentaje no despreciable dentro de las córneas normales, ¿no? Entonces, obviamente aprender a reconocer cuando una asimetría no es patológica. De hecho, hoy en día, con lo que hacemos a diario con las ablaciones guiadas por topografía, esto es lo que tratamos de subsanar. Pacientes que obviamente no tienen una ectasia, pero que tienen una asimetría que puede, digamos, contribuir a una menor calidad de visión, pues es uno de los objetivos de la cirugía refractiva, no solo mejorar la cantidad, sino la calidad de visión. Bueno, pero yo creo que eso lo podemos como comentar de una manera más amplia cuando ya estemos hablando de topografía corneal y demás más adelante. Gracias, Pedrito. Tú también desarrollaste un índice para predecir la posibilidad de ectasia. De manera breve, ¿podrías mencionarle aquí a la audiencia
cuáles son las variables que tú usas para el diagnóstico de una ectasia o para el Sí, riesgo de una ectasia post-LASIK. sí, básicamente este es un índice acumulativo de riesgo que incluye 4 parámetros: la camas curva, la paquimetría central, la elevación de la cara posterior y el índice de asimetría de poder, el índice IS. Está basado en el equipo Pentacam, y lo que buscó este índice es clasificar a los pacientes en 2 grupos: en pacientes sin riesgo y en pacientes con riesgo. El paciente ideal para técnica de la SIC y este criterio de este índice acumulativo de riesgo es para técnica de la SIC. Es tener un puntaje de 4, o sea, los pacientes son clasificados en 3 grupos de riesgo: el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1 es aquel paciente ideal que uno quisiera tener y que ojalá uno tuviera todos esos parámetros a favor, que son pacientes que tienen una K2 menor de 45 dioptrías, que tienen un espesor corneal central por arriba de 520 micras, que tienen una elevación posterior de 15 micras o menos y que tienen un índice de asimetría menor de 1 dioptría. Característicamente, y ese es un punto que es muy importante y que viene con el comentario que hiciste con relación a la simetría, es que evaluando el rendimiento de cada prueba individual en términos del OR o el riesgo o la probabilidad de riesgo que puede tener la presencia de acuerdo al valor que tiene ese índice de asimetría, que lo clasificamos en el índice como menor de 1, de 1 a 1,4 o mayor de 1,4, como fue descrito por Rabinovich desde hace muchos años. El OR para un índice de asimetría anormal, o sea, un paciente que tenga más de 1,4 dioptrías, ese paciente tiene 44 veces el riesgo de ectasia que un paciente que tiene un índice de asimetría menor de 1. Y eso es importante porque ese sigue siendo uno de los valores que tienen todos los topógrafos de superficie de reflexión. Y si una de las conclusiones de del índice desarrollado es que si uno tiene un índice de asimetría normal, pues tal vez esa sería la característica más importante que uno debería mirar en un paciente. Aunque todos los otros 4 parámetros tienen también un rendimiento bueno como prueba de tamizaje, realmente el índice de asimetría sigue siendo un índice muy importante que uno tiene que mirar en todos los pacientes. Y si uno solo mirara un valor, porque obviamente hay una gran cantidad de índices y de pruebas individuales, ese es el que, al menos en el trabajo que hicimos, es el que nos da mayor rendimiento como prueba diagnóstica. Nosotros calculamos el área bajo la curva de nuestro índice en el Pentacam y el área bajo la curva ROC, que es la forma de medir la exactitud diagnóstica, o sea, la capacidad de identificar en una prueba diagnóstica tanto verdaderos positivos enfermos o verdaderos negativos sanos, fue del 99,9%, o sea que la prueba tiene un rendimiento muy alto y el índice de asimetría es el que tiene mayor impacto en todo el índice global. Entonces, ese es en resumen el índice. Clasifica a los pacientes en sin riesgo, aquellos que tienen 4 puntos, o sea, que tienen las mejores características, y con riesgo todos aquellos que estén por arriba de 4, lo cual, de acuerdo a las características de cada paciente, uno puede elegir si solamente es una simetría menor, el paciente tiene un buen grosor, no tiene elevación posterior, uno podría pensar en otra técnica quirúrgica diferente para poder hacer con seguridad un tratamiento refractivo. Correcto, mil gracias, Pedrito. Muy valioso tu aporte y cuando estemos en el tema de tomografía y particularmente con Pentacam vamos a estar viendo casos de pacientes normales, pacientes sospechosos o pacientes enfermos para que puedan los residentes tener una idea bien clara con respecto a esto que estamos hablando. Juan, yo creo que nos quedamos en la mitad del tema, pero ya completamos el tiempo de la sesión de hoy. Importante, más o menos vas en la mitad de la exposición.
Yo diría que bueno, un tercio, Ah, sí, pero sí. podría comprimir porque sí pensaba nombrar algo de tomografía y fotopografía. No, pues todo lo que Después, tengas lo puedes presentar entonces. Continúas tú la próxima sesión y para que Francisco Corbalán también esté listo, no sé si alcancemos a empezar al menos a tocar el tema de topografía, ¿sí? Los topógrafos de reflexión, esa primera parte. Si tú te llevas toda la sesión siguiente, pues no importa, pero entonces ese sería el orden que vamos a seguir, ¿no? Entonces, a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Pedrito, gracias por Gracias, doctora, muy tus amable. comentarios. Gracias. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen resto de día. Gracias. muchas Buen día, gracias. muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias, doctor Nor. Que estén muy bien. Hasta Muy buen luego. día a todos. Chao, chao. Chao.